Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos el sexto domingo ordinario de este ciclo B. La primera lectura de hoy es del libro del Levítico, en su capítulo 13. En el libro del Levítico se nos habla de la lepra, enfermedad bastante extendida en la antigüedad, enfermedad contagiosa y repugnante que no solo hace padecer a la víctima, sino que la hace objeto de horror a los ojos de los demás. El Levítico dice: el leproso habitará solo, fuera del campamento tendrá su morada. A los sacerdotes les competía juzgar si los síntomas de la enfermedad padecida eran o no de lepra, y debían atenerse a las prescripciones de la ley de Moisés, que eran bastante severas para con los leprosos. Todo leproso debía de vivir separado del resto del pueblo. Solía vivir aislado o en grupos fuera del campamento, y debían llevar los vestidos rasgados o abiertos por delante, desnuda la cabeza, los cabellos sueltos, y avisando a los transeúntes gritando: impuro, impuro, para que no se les acercasen y pudieran contagiarles. La lepra aparece en el Antiguo Testamento como castigo del pecado. Y así vemos que Dios castigó a los egipcios con lepra o úlceras en la piel en la sexta plaga. Y también a María, la hermana de Moisés, por haber murmurado con él, y el siervo de Yahvé, aunque inocente, solo por cargar con los pecados de los hombres, aparece como leproso, despreciable de los hombres, a los que se verán curados por medio de sus heridas. La curación de la lepra en el Nuevo Testamento aparece como señal de que se inicia la era mesiánica, es decir, la era del perdón, de la salvación. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Pasemos a la segunda lectura, que es de la primera carta a los Corintios en su capítulo 10. San Pablo, después de haber hablado de las carnes inmoladas a los ídolos, de las que una parte se ponía a venta en el mercado, dice a los que consultaban que podían comer de ellas, a no ser por razón de escándalo con los débiles o demasiado escrupulosos, por su conciencia deformada o débil, y no tomar parte en los banquetes que supusiesen culto a los ídolos. Por lo demás, ora comiesen, ora viviesen o hicieran cualquier cosa, que lo hicieran todo para gloria de Dios. Lo que se ofrece a Dios con este fin es una garantía de que nuestras acciones son buenas. Y pasemos al Evangelio de San Marcos. En este Evangelio se nos habla de la curación de un leproso. Este se le acercó a Jesús suplicándole de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús, poniendo sus manos limpias y puras sobre aquel cuerpo llagado, dijo: quiero, queda limpio. Y la lepra le desapareció. Jesús le encargó severamente que no se lo dijera a nadie. ¿Por qué? Si Jesús mandaba algunas veces callar sus milagros, no era para que quedasen ocultos, pues sabía bien que habían de publicarse, sino para evitar el repentino alboroto de las turbas, pues a veces, por la pronta divulgación, no podía entrar en las ciudades. Le mandó luego presentarse al sacerdote, porque era el encargado de darle el certificado de estar curado y que diese a Dios las gracias por su curación. Jesús, que ha venido a redimir al hombre del pecado y de sus consecuencias, tiene pleno derecho a contravenir la ley antigua y lo hace con el gesto resuelto de quien tiene plenos poderes. Contemplemos la fe maravillosa del leproso, que abandonado de los hombres y tenido por abandonado de Dios, tiene más fe que muchos que se consideran seguidores de Cristo. La fe auténtica no se pierde en razonamientos sutiles, tiene una lógica simplicísima. Dios puede hacer todo lo que quiere, basta pues que lo quiera. A la atrevida demanda que expresa una confianza ilimitada, Jesús responde con un gesto inaudito para un pueblo al que se le había prohibido cualquier contacto con los leprosos. ¿Qué hace Jesús? Extiende la mano y lo tocó, dice el Evangelio. Dios es Señor de la ley y puede contravenirla. Quiero, dice, como calcando la expresión del leproso, queda limpio. Si acogiendo y tocando al leproso Jesús contraviene la ley,
Luego la cumple diciendo: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. La caridad puede legitimar las infracciones de determinados preceptos, pero no autoriza nunca la actitud de quienes, bajo pretexto de mayor libertad en el ejercicio del amor, querrían librarse de toda ley. La primera ley es ciertamente la del amor, pero el amor no es auténtico si no va ordenado según Dios y si no pone a Dios y su voluntad por encima de todo. Marcos precisa que Jesús hizo el milagro sintiendo lástima, frase que retoma muchas veces en el Evangelio. Jesús tiene lástima de la lepra que destroza el cuerpo, pero más aún de la que destroza las almas. Cuando la primera demuestra que quiere y puede curar, la segunda, la del alma, es decir, el pecado. Así demuestra la misión del Salvador, que Él actuará plenamente cuando, tomando sobre sí la lepra del pecado, aparecerá Él también despreciado y evitado de los hombres, como un leproso herido de Dios y humillado. Esto nos lo dice el profeta Isaías. Cuando Jesús curó en otra ocasión a 10 leprosos, solo uno volvió a darle gracias y le dolió la ingratitud de los otros 9. No seamos ingratos por los beneficios recibidos de Cristo. La lepra del cuerpo es figura de la lepra del alma, o sea, figura del pecado. Cuantos se hallen manchados por esta lepra deben acordarse de que Jesús se perpetúa en sus sacerdotes. Por lo tanto, acudid al tribunal de la penitencia y de la misericordia de Dios en la confesión, para recibir el perdón de todos los pecados y quedar con el alma limpia de toda mancha de pecado. Veamos en las acciones milagrosas de Jesucristo ante la lepra lo maravilloso de lo que es el gran milagro de la purificación espiritual del alma por medio de la confesión. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.